Por favor, hágame el favor de abrir su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Pedro 1, 1 de Pedro, capítulo 1, 16. ¿Qué dice? Leamos juntos. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Otra vez leamos. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos a tu presencia, Señor, solo por su sangre. Dios, haznos entender a lo que estamos llamados. Señor, haznos entender tu obra y quién eres tú. Padre, en el nombre de Cristo, quita toda religiosidad. Quita, Señor, el intentarse ganar el cielo con buenas obras. Quita, Señor, el estar pretendiendo en la iglesia y no actuar bien en la vida. Señor, tú eres el que lo ve todo. Tú eres el que conoce nuestros corazones y los escudriña. Señor, nada puede ser oculto delante de ti. Dios, tú sabes el corazón de cada uno de nosotros y lo que necesita ser cambiado. Padre, que vivamos un cristianismo de verdad. No, Señor, de pura teología. Dios, que veamos el reflejo de tu santidad en nosotros. Padre, por favor, en el nombre de Cristo, quita todo velo, quita todo corazón endurecido. Señor, quita toda pretensión ahora en el nombre de Cristo. Ayúdanos para que seamos santos y limpios delante de ti, porque tú estás cerca. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Santidad. Ser santo, en la palabra kadosh, quiere decir apartado para. Apartado para. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios. ¿Ok? Apartados para Él. Dios es santo. Y como dice aquí en 1 de Pedro 1:16, tenemos que también nosotros ser santos. Ahorita va a celebrar el Día de los Santos, ¿no? Que es una reverenda estupidez. Porque según la tradición tienes que ser canonizado para ver si eres santo o no después de que mueres, según la Iglesia Católica. Hermanos, ¿saben cuánta pederastía y abuso sexual y robo hay dentro de las iglesias católicas? Y después de que mueren, vamos a hacerle su santito. Y los santos. Santos son los que están llamados a ser hijos de Dios. Nosotros somos santos ya en posición. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, si tú le has rendido tu vida y has dicho, Él es mi Señor y Salvador, has sido apartado, has nacido de nuevo, ya estás aparte, eres su hijo. Y así diferencia de los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Santos somos nosotros, hermanos, los que nos congregamos. Por eso Pablo decía, como en la iglesia de todos los santos, prohíbo que la mujer enseñe. En todas las iglesias de todos los santos. Por eso dice San Pedro apóstol, nosotros también somos santos. Ahora,
Hay una diferencia entre santo en posición y santo en experiencia. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Seguimos teniendo errores? Sí. No hemos sido perfeccionados. Y la voluntad de Dios es que seamos perfeccionados, que seamos santos. Y eso es un proceso de toda la vida, de toda la vida. Hasta que tú mueres en Cristo, vas a ser santo delante de Él, completamente limpio. Pero en esta vida es un proceso que tenemos que anhelar. No es si queremos, es anhelarlo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor. Y esto marca la diferencia, hermanos, entre una religión y estar plenamente convencido de que eres hijo de Dios y que haces lo que a Él le agrada. No para ganarte en el cielo, sino porque es el temor de Dios. Efesios 4:13, desde el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que seamos iguales a Cristo, igualitos. Por eso nosotros entramos en un pacto con Él. Él tomó nuestro lugar, vil, con mancha, y Él nos dio su lugar como Hijo de Dios. Entre más nosotros anhelemos eso, más vamos a ser purificados. Nuestra relación con Dios va a ser mejor. Las cosas serán más claras que el mediodía. La santidad, hermanos, es para agradar a Dios. La santidad no es para que te vaya bien en la vida. Porque Pablo buscaba santidad y en el mundo no le fue muy bien, ¿verdad? José, que aún teniendo la ley, buscaba agradar a Dios. ¿Y le fue bien? No. Fue vendido por sus hermanos, fue después esclavo, estuvo en prisión, pero todo lo que hacía lo hacía como para el Señor. Él sabe lo importante que es para Dios la santidad. Acompáñenme por favor a 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová, no lo hay. No hay nadie tan perfecto como Él. No lo hay. No lo hay. La palabra dice que para que nosotros podamos estar en su presencia, tenemos que ser santos. ¿Ok? Si aquí la palabra está diciendo que no hay santo como Él, pero dice que tenemos que ser tan santos como Él para estar en su presencia, ¿cómo es que lo logramos? ¿Sí me explico? Dios dice, no hay santo como yo soy el más santo. Y no puede estar nadie frente a mí sin la misma santidad. ¿Y nosotros cómo le hacemos? Hermanos, ustedes lo saben, y el Evangelio es este, que hay un Dios y que es perfecto y santo y justo. Y Él nos ha amado. Escuchen bien, hermanos. Nos ha amado
y vieron que caímos en pecados e iniquidades. Y Él no quiere que estemos separados por una eternidad de Él. Él no lo quiere. La única forma de que nosotros podamos ser santos como Él es por medio del sacrificio que Jesús hizo. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino a esta tierra y murió en una cruz por ti y por mí. El Evangelio es este. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él murió por tu castigo y por mi castigo. Cuando Él murió en la cruz, hizo un pacto. Y toda remisión de pecado, o sea, todo perdón de pecado, tiene que ser por sangre únicamente. Por eso Jesús murió en una cruz. Murió por ti y por mí y derramó su preciosa sangre sin mancha para que fuéramos limpios. Ahí fue el pacto que hizo Dios con nosotros por medio de su Hijo. ¿Qué es un pacto? Yo tomo tu posición y tú tomas la mía. Nos volvemos una sola carne, un mismo espíritu. La única forma de que podamos entrar a la presencia de Dios en su santidad es tomando el pacto en la sangre de Jesucristo y haciendo un pacto con Él. Es un pacto de fe. ¿Sí? Decir, Señor, tú pagaste por mis pecados, tomo tu salvación, entro en pacto contigo y ahora yo soy uno en ti. Esa es la única forma, porque Jesús es santo. Y Jesús, que fue santo y es santo y puede entrar a la presencia de Dios, ahora nosotros también podemos hacerlo porque hemos sido revestidos de Cristo. Ya Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Por eso nos da acceso al cielo. ¿Queda claro? Hermanos, es muy, muy, muy importante que entiendan esto. No hay salvación fuera de Jesucristo. No es ni por obras, ni es por ídolos, ni es por rituales. La salvación es por fe, creyendo en que Jesucristo murió por tus pecados. Por fe únicamente. Si hay un arrepentimiento verdadero y pides salvación a Jesucristo, otra vez, si hay arrepentimiento verdadero y pides perdón a Jesucristo, Él te perdona, pones toda tu confianza en Él. Nada más. No hay ninguna otra forma de salvación. ¿Sí? Al momento que tú haces eso, al momento que tú entiendes y te ha sido revelada la necesidad de Jesucristo en tu vida, entonces tienes una vida agradecida a Él. Si ya te salvó, entonces tú ya no tienes que ganarte nada. Si Él te salvó, vives una vida llena de agradecimiento y complaciéndole lo que le agrada. Y esa es una diferencia enorme. Si tú vienes a la iglesia para ganarte el cielo, estás equivocado. Jesucristo te dio el cielo. Y uno viene aquí para agradarle y crecer junto con Él y conocimiento en Él. Suena muy básico, pero hermanos, es necesario recordarlo. Analiza tu corazón. ¿Le he entregado mi vida a Cristo? Un reflejo es eso, es agradarle a Él y hacer lo que vamos ahorita, buscar su santidad, querer ser igual a Él. Por último, acompáñame a Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 1. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios siempre está buscando nuestra perfección. ¿Ok? Hermanos, santifiquémonos. Y vamos a ver, me gustaría darles 7 puntos de cómo buscar santidad, de cómo entregarnos, consagrarnos adelante de Dios, para que cada día seamos más perfectos. Si uno los toma cada uno de estos en su corazón, poco a poco Él iba a moldear nuestras actitudes y nuestro carácter para hacer lo que Él agrada. Y ya no lo vamos a pensar 2 veces, vamos a empezar a actuar naturalmente como Él le agrada. El primer punto es la oración. Acompáñenme a Isaías, capítulo 45, versículo 11. Isaías 45, 11. Cuando yo quiero ser como alguien, cuando yo quiero imitar a alguien, ¿qué necesito? Pasar tiempo con esa persona. Cuando yo quiero tomar decisiones como esa persona, ¿qué necesito? Saber cómo lo hace él. Estar en tiempo con él. Tiempo con él. Y eso es algo que se nos permitió a nosotros, hijos de Dios, hacer, que es estar delante de él en oración. Podemos entrar al lugar santísimo, a su trono, por la sangre de Jesucristo únicamente. Podemos nosotros en nuestros cuartos, cerrada la puerta, orar al Padre. Y es algo que necesitamos hacer sí o sí, como cristianos, sí o sí. La oración es la base de todo cristiano también. Isaías 45:11 dice: Así dice Jehová, el Santo de Israel, otra vez el Santo de Israel, y su formador: Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El Señor dice: pídeme, 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 pídeme. Pídeme por mi reino, pídeme por bendecir a un hermano, pídeme para ti. Pero hermanos, si vamos a empezar a buscar santidad, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, ayuda a Dios. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Entonces el primer punto es llegar y orar: Señor, hazme crecer en santidad. Necesito que tú me ayudes a crecer en santidad. Si no se le pide a Dios, se va a intentar hacer por tus propias fuerzas y vas a caer en obras y te vas a cansar. Solo la guía de Dios es la que nos puede guiar a hacer lo que Él quiere que seamos. Acompáñame a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienen? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Son palabras muy fuertes. ¿A qué se refiere el conocimiento? ¿Ir a la escuela? El conocimiento se refiere a pasar tiempo de intimidad con Dios.
llegar a conocer a alguien con ese tiempo. Conocimiento que tiene una pareja casada del uno del otro. ¿Por qué? Porque pasan tiempo juntos, porque están en intimidad mucho tiempo. Cuando nosotros no estamos buscando tiempos de oración con Dios, no lo estamos conociendo. Y empezamos a desviarnos de lo que Él haría. Y empezamos a desviarnos de lo que a Él agrada. Cuando nosotros no pasamos en ese tiempo, empezamos a tomar decisiones que nuestra vida va yendo para abajo. ¿Qué tanto pasas en tiempo de oración con Dios? ¿Lo que te queda del día? ¿Lo que te sobra del día? Porque se te hizo tarde, porque ya mejor me voy a dormir, ya mañana oro. ¿Quieres santificarte? Pasa en tiempo con Dios. Pasa tiempo con el Santo. Pasa tiempo con Él. Externale tu corazón. Dime, ayúdame. Purifica esto. Señor, sé que esto está estorbando. Quítalo de mí y tráeme paz. El segundo punto es fe. Si no hay fe, ¿cómo puedo orar? Si yo no confío a la persona con que me voy a acercar, ¿para qué me acerco? Si nosotros no hemos crecido en fe y empezamos a caminar no por lo que vemos, sino lo que su palabra dice, nos va a ser muy difícil orar. ¿Para qué te acercas? Si no pides con fe, mejor no lo pidas. No, pues mejor no oro. La fe es muy, muy importante, hermanos. Por fe hemos sido salvos. Por fe nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia. Por fe. Está la galería de Hebreos 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solo por fe. Si no hay fe, no hay oración. Si no hay oración, no hay conocimiento de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Quieres saber si tienes fe ahorita en algo, en Dios? En este momento, ¿qué es lo que más te preocupa en tu vida? En este momento. ¿Qué es lo que más te preocupa? Ahí se puede ver si tienes falta de fe o si tienes fe completa en Dios. Eso que tú sientes, que es lo que más te preocupa, lo que más toma tu tiempo, lo que más te afana, eso, Dios te está diciendo, dámelo a mí. Confía. Dámelo a mí. Ahí se ve dónde está nuestra fe parada. ¿Qué es lo que más te preocupa? Eso dáselo a Dios. ¿Confías en Él? ¿Es o sí o no? Así de sencillo. Proverbios capítulo 3. Versículo del 5 al 8. Cuando no confiamos en Él, tendemos a hacer lo que a Él no le agrada. Cuando no confiamos en Él, tomamos las cosas en nuestras propias manos y no se lo dejamos a Él. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios 3, del 5 a 8? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta que cuando tú te apoyas en tu propio corazón, empiezas a desviarte en el camino? Pero en el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo a Él. Señor, he estado caminando de este lado. Señor, ¿qué te agrada? ¿Que vaya de este lado? Busco lo que tú me digas porque confío en lo que tú me dices. Y el Señor te dice, ok, perfecto, ahora yo enderezo tu vereda. Vete para acá. Si tú no tienes fe en Jesucristo, si tú no tienes fe en Dios, vas a estar tomando decisiones una tras otra, tras otra, tras otra, que te van a estar desviando de su propósito. Hermanos, acuérdense que cuando Dios nos pide que hagamos algo, no siempre se va a ver hermoso el camino por delante, pero es el camino que Dios quiere que tomemos. Y Él va a ser luz delante de ese camino, y Él va a ir abriendo las puertas, pero tenemos que obedecerle. Señor, pero me está diciendo que vaya por allá, se ve terrible esa situación. ¿No te he dicho que si creerás verás la gloria de Dios? Sigues y sigues, y Él empieza a despejar, y empieza a quitar, y empieza a traer su luz, y glorifica su nombre. Entre más difíciles son las cosas para Dios, a Él le agrada. Nada es difícil para Él. Entre más difícil se vean las cosas para el hombre, para Dios es pan comido. Otra vez, ¿cuál es la situación que ahorita te está quitando paz? Esa situación. Entrégasela a Dios. Confía. Confía. Ya entrégasela. El punto número 3 es meditar en la palabra de Dios. Vamos a Josué capítulo 1. Versículo 8. Josué 1, 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca. Para poder tener fe, se necesita la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder confiar en alguien si no lo conocemos otra vez? Si yo no me dedico diariamente a leer la Biblia, ¿cómo sé que tengo que hacer lo que le agrada? Su palabra ha sido vida. Si no hubiéramos conocido de su palabra, hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Si no hubiéramos conocido de su palabra, muchos no hubiéramos sido sanos. Muchos no hubiéramos sido libres. Muchos tendríamos todavía rencillas con nuestros familiares o no perdonaríamos a muchos. Su palabra es vida. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser santificado? ¿Quieres crecer en santificación? Métete a la palabra, porque así vas a conocer lo que Él es. Es un anhelo que tiene que estar en nosotros, en todo cristiano, ser igual que Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres crecer? Hermano, lee la Biblia. Estudia la Biblia. Memoriza la Biblia. Y medita en la Biblia. Otra vez, estúdiala. Léela. Memorízala. Y medita en ella. Esa es la forma correcta de tomar su palabra.
Porque hay gente que la lee, pero no hace lo que está escrito. Hay gente que la lee y no quiere ser como Jesucristo. Hay gente que la memoriza, pero no aplica la Biblia a su vida. Acompáñenme al Salmo capítulo 63. Versículo del 6 al 8. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David se acostaba y empezaba a meditar, y meditaba en la palabra de Dios. No sé si les ha pasado que a veces van manejando y van pensando y dices, esto quiere decir este versículo, porque uno está constantemente pensando en la palabra. Uno se está bañando y dices, entonces este versículo aplica ahí. O uno está en el transporte y está uno pensando en su situación y empieza a traer la palabra a él o a ella. Dice, Señor, ok, y te da guía. Meditar en la palabra es muy, muy importante. Es tomar un tiempo. Hermano, lo haces, te encierras en tu cuarto y meditas y te pones a pensar, Señor, gracias por tu palabra. Eso cambia toda la vida. Cuando uno pone su corazón, su mente y su alma en la palabra, entonces más paz va a haber, más dirección. Sí, más dirección va a haber, más semejantes vamos a ser a Él, porque estamos buscando lo que a Él le agrada. Queremos ser santos como Él es santo. Salmo 119, 5. Lámpara es mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Otra vez, Señor, las cosas se ven muy negras, no sé cómo salir de aquí. Primero oras, Dios, confío en ti. Confío en lo que tú estás haciendo, confío en que vas a perfeccionarme, y así como esté caminando, Señor, mientras esté bajo tu palabra y tus mandamientos, vas a hacer luz, vas a guiarme, y los demás van a notar tu paz, los demás van a notar cuánto meditas en la palabra. La gente lo nota, hermanos, y los hermanos también lo notan. Se nota qué tanto tiempo uno pasa con Dios. Se nota a leguas. Y no se necesita a veces don de ciencia. ¿Sí? Me gustaría ver otro más. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Ustedes pueden expresarse de la misma manera? ¿O solo es David quien podría expresarse así? Cuando leen esto, ¿se identifican? Dicen, ahí estoy yo. ¿Se identifican al leerlo? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si no se identifican, cámbienlo. Si no se identifican con este versículo, hermanos, analicen lo que están haciendo en sus día a día, en sus tiempos libres. Analicen lo que hacen en las noches, lo que hacen en las mañanas al despertar. No nada más, hermanos, es la leo hoy así y ya leí.
No, es Dios, ¿qué quieres decirme hoy? Seguir haciendo la diferencia entre una religión y el cristianismo. La religión, voy a leer todos los días 2 capítulos. Perfecto, ya, mañana el siguiente. ¿Creen que están leyendo la palabra de un Dios vivo? ¿Alguien que ha entendido quién escribió su palabra? Dice, Señor, tú sigues vivo, tu palabra es viva. ¿Qué me vas a decir hoy? Háblame a través de tu palabra. Ábreme mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Cómo lees tú la Biblia? Dios, enséñame hoy lo que quieres y que aplique mi corazón a lo que está escrito. Así oras, así lees. Si no, nada más es religión. Es mera religión y te estás engañando a ti mismo. ¿Saben por qué a veces no queremos pedir al Señor que nos revele su palabra? Porque sabemos que no nos va a gustar lo que nos va a decir. Por eso mucha gente ni siquiera la abre. Ese no es el camino de ser santo. Mucha gente la abre nada más los domingos. Mucha gente la abre nada más los miércoles. Y es impresionante, hermano, el tiempo que uno lleva en la iglesia y no se pueda ni saber los libros de la Biblia, ni su orden. Y sí, se los digo a muchos de ustedes. Tienen que ir al índice para encontrar los libros. ¿Por qué no meditan en su palabra, en la palabra de Dios? Él nos las dio para nuestra santificación, para nuestra guía, para nuestra paz, para nuestra esperanza. Y uno no la lee. No sabe ni dónde están los libros de la Biblia. Ya es momento de cambiar. Lo repito. Es una obligación, no, es un deseo. Es un entendimiento el saber cómo leer mi Biblia, el cómo meditar en ella. Es un deseo que uno tiene que tener, no es una obligación. Ya es suficiente. No quieran engañar a nadie. Se están engañando a ustedes mismos. Solitos se están engañando. Solitos. Completamente solos. Aquí no se va a parar de insistir en que todos los días lean su Biblia y mediten en ella. Pero es increíble la falta de interés que hay en la palabra de Dios. Es increíble. Mucha gente a veces busca consejo y consejo y consejo y consejo y consejo y nunca va a donde las personas sabias dan consejo. No quieren hacer su parte. Quieren recibir paz de Dios, pero ¿y tu meditación en la palabra dónde está? Quiero pedir un consejo. Claro, ¿has leído tu Biblia? Bueno, es que he estado ocupado. ¿Sí me explico? Ya es momento que sepamos. Ya es momento de que sepamos y escuchemos y entendamos más de la Biblia. Hermanos, se los digo también ¿por qué? Porque si yo me llegase a equivocar, podrían decirme que me equivoqué. ¿Me explico? Si nada más el que estuviera aquí tendría que estudiar la Biblia, muchos serían llevados de una doctrina a otra. Cada quien tiene que estudiar, tiene que analizar. ¿Cómo son tus conversaciones? Oye, mira, estaba leyendo esto, mira, estaba leyendo otro. El otro día me comentó Nelson, ven el salmo que decía del búfalo, ¿no? ¿Puedes compartirlo, por favor? Buenos días, hermanos. El otro día le comentaba a Ale que estaba leyendo el salmo y dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Entonces, leyendo, el búfalo tiene una joroba que es puro aceite, como grasa de su cuerpo. Entonces, cuando el búfalo se siente atacado, empieza a mover su cuerpo de un lado al otro y esa grasa empieza a salir como por los poros de su piel
y se vuelve como un recubrimiento de grasa. Entonces, los depredadores al momento de querer, de aceite, entonces los depredadores al momento de querer atacarlo, se resbalan de su piel, no pueden atacarlo. Entonces le comentaba a Ale que no solo nos aumenta las fuerzas, sino que también nos protege, igual que el búfalo. Y es que estás analizando, pensando, Señor, tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, dice el versículo. Me unges con aceite fresco, dice la palabra. Me unges con aceite fresco. Yo no sabía acerca de eso. Y cómo es perfecta la palabra. Cómo pudieron haber sabido también en esas épocas. Cómo es perfecto. Cuando uno medita en la palabra y medita en la palabra, empieza a compartir a un hermano y le empieza, oye, estaba leyendo esto, oye, fíjate que estaba haciendo esto, fíjate. Tú nunca sabes cómo podrías estar ministrando en ese momento al hermano acerca de lo que tú leíste. Tú no sabes si puede ser un rema para esa persona. Ahora, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres crecer en santidad? Permite que la palabra de Dios vaya quitando todo lo que te está estorbando. Todos tus pensamientos, todas tus intenciones. Hay veces que vamos a tomar una decisión y nos metemos a la palabra y nosotros ya tenemos toda la intención de tomar esa decisión. Y nos metemos a la palabra y viene una palabra, ¡pum! No lo hagas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ya los he dicho, la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, Él te está leyendo a ti. La Biblia, la palabra de Dios te analiza a ti. Es como verse en un espejo y a veces no nos gusta. A unos menos que a otros, ¿verdad? Pero nos vemos y decimos, es que así soy. Y el Señor no nada más te muestra cómo eres, sino que te dice, bueno, quiero cambiarte. Sí, no nada más te deja con el mal sabor de boca. Quiero cambiarte. Permite que mi palabra entre en ti. Duele a veces, sí, pero para la larga es mejor. Es como una cirugía. Te tienen que abrir y todo, duele la recuperación, pero a la larga es mejor. Es mejor. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Cuál es el contexto? Está hablando de Cristo como nuestro esposo. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aguas, casadas. No novias, casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, dio su vida, el marido dio su vida, la amó de tal manera que dio su vida. Por eso la mujer está sujeta, porque sabe que el marido va a hacer la voluntad de Dios.
Si el marido no está haciendo la voluntad de Dios, la mujer no tiene por qué estar sujeta. Si el marido no está haciendo la voluntad de Dios, la mujer no tiene que estar sujeta. Marido, hoy no vamos a la iglesia. ¿Qué hace la mujer? Yo sí voy. Porque la palabra dice que no me deje de congregar. Sujétate a mí. Tú no te estás sujetando a Dios. Muchas veces los maridos, los hombres, toman estos versículos muy machista. Te tienes que sujetar a mí. ¿Tú te sujetas a Dios? Los hijos, sujétense a mí. Padre, ¿te sujetas a Dios también? ¿Eres mi ejemplo o no? Porque es muy bonito, ¿no? El marido es la cabeza. ¿Te portas como tal? ¿Tomas decisiones como de cabeza? ¿Dónde está la sabiduría? ¿O tomas decisiones como tú quieres? Entonces Cristo se entrega por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, la palabra te va lavando, te va quitando cosas. Ustedes ya lo han de haber sentido. Uno está leyendo y trae esto y empieza a atenuarlo y empieza a quitarlo, a diluirlo. Y la palabra diluye todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. La palabra es necesaria para ser santificados, para no guardar ningún rencor. Ese es el 3. El número 4 es la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio 28, versículo 1. Si tú no oyes la palabra, ¿cómo puedes obedecerla? Acontecerá que si oyeres atentamente, otra vez, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando leemos la Biblia es atentamente. Cuando vamos a congregarnos es atentamente. Es estar atentos a lo que se está diciendo para poder hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Porque muchos escuchamos, pero no hacemos lo que nos pide. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchos tenemos oídos y se oye y así. Oiga, para hacerlo, para cambiar. Pon la palabra en práctica en tu vida. Ponla en práctica. Tienes que obedecer. La santidad, hermanos, no crece con el tiempo. Escuchen, lo escuché apenas. La santidad no crece con el tiempo. La santidad crece con la obediencia. Puede que tengas un año, un mes de cristiano, pero si tú estás siendo obediente, crece esa santidad. Y hay gente que lleva años, lustros, décadas, y no obedece. ¿Quién es más santo? ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿O quien la escucha nada más?
La santidad no crece con el tiempo. La santidad crece con obediencia. ¿Sí? En Salmo capítulo 81. Versículo 13 al 15. Cómo Dios anhela que escuchemos su palabra y que la hagamos. Fíjense cómo está escrito este versículo, 81 del 13 al 15. Tiene signos de admiración, ¿verdad? Y es Dios quien está hablando. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. El Señor está lamentando. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si podía escuchar, si hubiera hecho lo que le dije que hiciera, si me hubiera obedecido, Y Dios se lamenta muchas veces en el Antiguo Testamento por Israel. Si me hubieras hecho caso, si hubieras seguido los estatutos, si hubieras prestado atención a mi ley, una y otra vez se lamenta, y se lamenta, y se lamenta, y se lamenta, y dice, ¿qué pasa? Israel significa el que contiende con Dios. Eso es lo que significa Israel. Porque Dios sabía que era un pueblo rebelde. Dios lo sabía. ¿Y por qué si lo sabía los escogió? Para mostrar su misericordia y su amor. Y su deseo de perfeccionarlos y cambiarlos. Hermanos, nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Somos hijos de obediencia porque hemos obedecido a la obediencia, a la fe a Cristo. ¿Actúas como tal o actúas como desobediente? Cada rato es, oh, si Alejandro hubiera hecho esto, oh, y si Alejandro, Alejandro, te dije que... Entonces tengo que someterme. Se dan consejos a veces y no se siguen. ¿Sí? La obediencia, hermanos, la obediencia a Dios trae paz. No sé cómo explicarlo, pero es uno de los frutos del Espíritu. Cuando Jesucristo obedeció para ir a la cruz, dice que fue gozoso. Cuando tú estás haciendo las cosas que a Dios le agradan, hay paz en tu espíritu. Fin. Hay paz. Y es de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es de la paz que los apóstoles tenían, aunque fueran perseguidos. Es esa paz que Él da, aún en medio de la tribulación, para que hagamos lo que a Él le agrada que quisiéramos, para ser más iguales a Él. No se olviden, ¿qué dice en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese siempre ha sido el plan de Dios, que seamos igual a Él, igual de santos. Siempre ha sido su deseo. ¿Qué es lo que tú harías, Señor? Esto, obedezco. ¿Qué es lo que tú harías? Esto, Señor, obedezco. Y cuando uno va creciendo, más difícil a veces son las pruebas. ¿Qué harías esto? ¿Qué harías esto, Señor? Esto. Señor, ¿seguro? Sí. Obedezco. Y trae paz. Las decisiones que tienes que estar tomando tienen que traer paz. Lo que te incomoda es tu carne. Hay una gran diferencia. ¿Tú no sientes paz? Analiza que no sea tu carne. Y analiza la luz de la palabra.
Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Señor, te estoy pidiendo por esta dirección. Voy para allá o voy para acá. Y empieza a meditar en la palabra y empieza a orar, porque Dios habla, Dios contesta. Dios es un Dios vivo. Otra vez, ¿cómo lees tu Biblia? 2 capítulos y ya. Señor, háblame el día de hoy. Háblame. Responde a mis oraciones. ¿Ven la diferencia de creer en un Dios vivo o en pura tradición? La mejor posición que puede tener el humano ahorita aquí es el tiempo de oración, porque estás en la presencia del Señor. Y eso es por fe. Salmo 25, 14. ¿Quién se lo sabe de memoria? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es el versículo de la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia es una intimidad con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El temor de Dios es indispensable para crecer en santidad. Otra vez, la obediencia. ¿Por qué obedecemos a Dios? Solo porque Él lo dice ya y demostró ser un Dios que dice, se hacen las cosas así porque quiero. Él podría, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Él creó el universo, Él nos creó a nosotros. Pero en su infinita gracia nos ha demostrado que nos ama, entregando a su Hijo. En su infinita gracia nos ha demostrado una y otra vez sus promesas cumplidas. Y cuando Él dice, vete por acá, es porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y obedecemos porque decimos, Señor, tú eres soberano, tú sabes, tú eres el sabio y el único y sabio Dios. Yo obedezco por temor de Dios, no temor a Dios. Uno no le teme a Dios. Como hijo, uno se puede acercar confiadamente al trono de gracia, pero con arrevida reverencia. Y obedezco porque sé que Él está buscando lo mejor de mí, y Él es soberano, y Él está por sobre todas las cosas, y el mundo es el estrado de sus pies. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es todo. Y por eso le obedezco. La intimidad se da en esos tiempos de oración y meditación de la palabra. La intimidad de Dios es para los que le temen. ¿Para qué te acercas a Dios? Para recibir de Él. Señor, ¿qué quieres que haga para tu reino? ¿Qué quieres que haga? Porque sé que a ti te agrada. Eres mi Padre, lo hago porque te amo, no porque deba. Yo te amo a ti porque tú me amaste a mí primero. Por eso obedezco, porque sé que me amas. En Ezequiel capítulo 36, versículo 28, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. El Señor, miren hermanos, la ley mata. En el Antiguo Testamento la ley te condenaba. No hiciste esto, condenado. No hiciste esto,
condenado. Hiciste esto, condenado. Condenada, y condenada, y condenada, y condenada, y condenada. El Espíritu vivifica. La ley mata, el Espíritu vivifica. La ley va en contra de nuestra carne todo el tiempo. Y el Espíritu, la ley siempre nos va a decir cosas que a nosotros nos gusta hacer, vamos a querer hacerlas. No hagas esto, tengo ganas de hacerlo. No hagas esto, me dan ganas de hacerlo. No hagas esto, me dan ganas de hacerlo. Esa es la ley. Y uno de los ejemplos más básicos es cuando Dios les dice, tienen todo lo de allá, tienen todo fruto de todo árbol, todo. De este pequeñito que está aquí, no coman. ¿Qué pasó? Voy al pequeñito. La ley nos hace caer. Y el Espíritu vivifica. Si yo quiero ser obediente, tengo que dejar que el Espíritu de Dios obre en mí. ¿Qué dice 26-27? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí, a ver, otra vez. ¿Saben qué significa un corazón de carne? Un corazón dócil, tierno, que escuche lo que Dios dice para cambiar. Hay muchas personas que tienen su corazón endurecido y se les dice una y otra vez y no quieren recibirlo. Si no tienes el corazón de carne, si no quieres recibir de Dios, ahí tú. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo va a hacer? ¿Él o el Espíritu en nosotros? Porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si quieres ser más obediente, ora en lenguas, lee la Biblia, ora en el entendimiento, canta alabanzas. Cuando dice la palabra Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, quiere decir que todo el tiempo estés diciéndolo. Eso lo aprendimos con nuestro pastor, que lo confieses. El Señor es mi pastor, o sea, Él me guía a mí. Obedezco al que mi pastor me dice, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Confesarlo, hablar su palabra, háblala en tu casa, háblala. Enséñaleselas a tus hijos, como dice la palabra. Que estén constante en tu boca. Ora, lee la Biblia, anda en el Espíritu, caminamos por el Espíritu. Cuanto más le demos lugar al Espíritu, más se va a quitar la carne. El alma está en medio, hermanos. El alma está aquí. Esta es la carne y este es el Espíritu. Y el alma tiende a inclinarse a donde tú le digas. Si tú le das lugar a la carne, el alma se va a ir para la carne. Si tú le das lugar al Espíritu, el alma se va a ir para el Espíritu. Nuestras decisiones van a ser tomadas más por el Espíritu. Nosotros ya no andamos por carne. Ya no estamos con enojos, con peleas con gritos. Ya no hablamos groserías. Ahora buscamos bendecir. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y ese es el punto número 5. Caminar en el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo podemos obedecer. Porque si no, en nuestras propias fuerzas caemos. Caminar en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Versículo del 2 al 9.
Ahora, uno quiere obedecer, ¿verdad? ¿Quieres obedecer? Entonces dale lugar al Espíritu. Dale lugar al Espíritu. Ora, medita. Canta alabanzas en tu casa. Di su palabra, memoriza. Que tu mente esté constantemente llena de Cristo. Romanos 8, del 2 al 9, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 3 al principio dice, porque lo que era imposible para la ley no puede santificarnos. Intenta decirnos qué hacer y qué no hacer, pero no nos puede santificar. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Necesitamos estar llenos del Espíritu, porque nos hace someternos a lo que Dios le agrada. Empieza un proceso de santificación. Entre más llenos del Espíritu estemos, más santos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Dice la palabra, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Dios vive en ti. ¿Sí sabías eso? Dios vive en ti. Y este templo tiene que darle gloria y honra a Dios, tiene que ser santificado. Y eso solo se pudo por la gracia y la sangre de Cristo. ¿Okay? Tenemos que buscar ser como Él, ser llenos del Espíritu Santo. Llenos, llenos. ¿Qué dice el versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿O eres guiado por tu propia carne? ¿Por qué eres guiado? ¿Por el Espíritu de Dios? ¿O por lo que tú crees que sea mejor para ti? Los que son guiados son hijos de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 16. Y 17, bueno, vamos a ver, 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Vamos a seguir leyendo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. El Espíritu, cuando nosotros dejamos fluir al Espíritu,
Él nos va convenciendo de pecado. Nos va convenciendo de pecado. Y llegamos al arrepentimiento delante de Él. Bueno, el Señor, el Espíritu te convence de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu no va a detenerse. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que está llamado a estar a nuestro lado, no va a detenerse hasta que hagas la voluntad de Dios. Eso es lo que Él hace, te lleva a los caminos de Dios. Que tu Espíritu me guíe a tierras de rectitud. El Espíritu siempre te va a guiar a lo agradable. Cuando no estamos haciendo lo agradable, el Espíritu Santo te convence y dice: Señor, límpiame, lávame, quita toda iniquidad delante de mí. Y después su gracia viene y dice: ven, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. O sea, el Señor hace toda la obra por nosotros, hermanos. Si tú dejas fluir el Espíritu Santo, Él ya lo hizo todo. Él te convence de pecado, tú te arrepientes, Él te perdona y empiezas por su Espíritu también a hablar en su reino. Hacer las cosas que a Él le agradan. Y entre más lugar le des al Espíritu Santo, menos pecado se comete. Vamos siendo más santos cada vez. Punto número 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El punto número 6 es dar. Dar. Dar es lo que Dios hace. Dios es un Dios dador. Dios es un Dios que provee. Y lo vimos con Abraham. Dios provee, ¿ok? Y mucha gente, otra vez, muchas iglesias se enfocan en la provisión material. Es parte de. Pero hermanos, lo que Dios prometió y ya proveyó, que es lo más importante para todo humano, es a su Hijo Jesucristo. Nosotros necesitábamos un Salvador del infierno. Dios lo proveyó a su Hijo. Y si nosotros queremos ser como Él, también tenemos que aprender a dar. ¿Sí? En Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Qué dice? Hechos 20, y 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Filipenses 2:5. Hay en vosotros este sentir como hubo en Cristo Jesús, que no le importó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y Él se hizo hombre por nosotros, para darse a sí mismo, lo que vamos a leer en Efesios 5. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia, para que fuéramos, ¿qué? Santificados y purificados. Se dio. Porque en el libro de Hechos hace mucha referencia a la unidad y que todos los hermanos daban todas sus cosas a los apóstoles, ponían a los pies de los apóstoles para que repartieran a los que tenían necesidad. Dar. Un cristiano es dador.
Un cristiano no es codo. Un cristiano es dador. Un cristiano también da su tiempo para ministrar a otros. Un cristiano da su energía para el beneficio de la iglesia. Un cristiano se da para el reino de Dios. En Isaías dice, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Isaías dice, envíame a mí. Yo me doy, yo voy. Uno tiene que dar. En 2 de Corintios, capítulo 9. Versículo 7. Incluso desde el 6. Nueve, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? ¿Dios qué? Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Tenemos que aprender a dar. ¿Sí? Aprender a dar. Dar. Como Él se dio a sí mismo. Queremos ser santos como Él, entonces tenemos que imitarlo a Él. Él es un Dios dador, entonces nosotros somos dadores también. ¿Ok? Y por último punto, y este es muy importante, es el de perdonar. Mateo 18, 23. Mateo 18, del 23 al 35. Esto lo hemos visto muchas veces, pero no es que tantas veces lo veamos, sino que tanto lo hemos aplicado en nuestras vidas. Para poder llegar a crecer en santidad, uno tiene que perdonar, sí o sí. Cristo se dio por nosotros. Nosotros entonces queremos imitar y dar. Cristo nos perdonó a nosotros. Tenemos que imitar y perdonar. Tenemos que ser iguales a Él. Voy a leer Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Fíjense muy bien, escuchen. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, como $1,000,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo él, quiere decir, tomándolo así, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjense el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Jesucristo te perdonó. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Jesucristo te limpió de tus pecados, te recogió. Él te perdonó. ¿Por qué tú no puedes perdonar? ¿No dices que eres cristiano, un pequeño Cristo? El que dice que es ser cristiano es que es un pequeño Cristo, hace lo que Cristo haría. ¿Por qué no puedes perdonar? Hermanos, perdonar es olvidar también. Perdonar es olvidar. Cuando Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó, dijo, bueno, te perdoné, pero ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? Dice la palabra que Él sepulta nuestras iniquidades y las echa hasta lo más fondo del mar, y nunca más se acordará de ellas, también están en su pacto. Nunca más me acordaré de ellas, porque ya nos perdonó. ¿Ya perdonaste a todos? Hermanos en Cristo y no hermanos en Cristo. Trabajadores, jefes, familiares, vecinos, incluso los que te robaron el coche. Tienes que pagar su condena. Yo ya lo perdoné. Sí, pero tienen que pagar. No le doy perdón para que salgan. No, tiene juicio. Vamos a hablar después, pero cuando uno hace un acto que rompe la ley, tiene que pagar las consecuencias. Pero uno lo perdona, ¿ok? Uno lo perdona. Uno lo perdona. Si hubiera momento en que hay momento de predicarle del evangelio, ¿sabes? Vamos a platicar después de eso. Pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Quien más te haya hecho daño, tienes que perdonar. Quien sea. Dios no acepta el pecado, pero nos perdonó, pero cumplió su justicia en Cristo. ¿Ok? No acepta el pecado. Dios nunca apapacha el pecado, ni los hermanos tampoco tenemos que apapachar el pecado. Pero perdonamos ¿por qué Dios nos perdona? Porque venimos arrepentidos de corazón. No venimos, lo siento, venimos arrepentidos de corazón. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice la oración que Jesús hizo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Ha sido más claro? Todos estos puntos se engloban, son una cadena uno de otro. Yo soy un hombre lleno de oración, pero no has perdonado. Yo oro 8 horas al día, pero ¿ya perdonaste? ¿Pero ya perdonaste? No, yo soy un hombre, pero bien de oración. ¿Cómo tratas a tu esposa? Porque dice, trátalas como vaso más frágil, para que no sean estorbadas vuestras oraciones.
Hay que estar analizando cada uno de nuestros puntos. Es que el Señor no me escucha, pues tus oraciones están siendo estorbadas. ¿Por qué están siendo estorbadas? ¿Has perdonado? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Esposa te sujetas al marido? ¿Hijos se sujetan a los padres? Pueden pasar 1000 horas, pero si no van con un corazón sincero, hablando verdad a su corazón, Colosenses capítulo 3. Bueno, Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Creen que sea clara la palabra en que nos diga que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó? Esto también nos lleva a la santificación. No importa quién sea, Jesucristo murió por todos. Esa es la palabra, que murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, Jesús murió por esa persona a la que ustedes no quieren perdonar. Él ya lo perdonó a él, ¿por qué tú no? Si él ya te perdonó a ti. Jesús amó a la persona a la que tú no quieres perdonar. ¿Por qué tú no la perdonas? Colosenses capítulo 3. Ya, un punto muy importante, dice, en la parábola de Mateo 18, dice, y fue entregado a los verdugos hasta que pagó todo lo que debía. Hermano, si tú no perdonas, viene opresión satánica sobre ti. Lo dice la palabra. Si tú no perdonas, opresión satánica. Es que todo me sale mal, todo. ¿Ya perdonaste? Vamos a verlo, Mateo 18. Quiero que lo vean. Versículo 34. Mateo 18, 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los verdugos son los que torturan. Los verdugos son los que torturan. Así hará mi Padre Celestial también a los que no perdonan. Tú no has perdonado, estás permitiendo que el diablo tome opresión. Estás permitiendo que el diablo te oprima. Hasta que tú perdones de todo corazón y olvides de todo corazón. Es clara la palabra, ¿verdad? Perdonar y seréis perdonados. Es la única manera, hermanos. Tenemos que actuar como Cristo hubiera actuado. 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Dios está buscando que estemos listos y firmes para la venida de Cristo. Jesucristo va a venir por su iglesia. Y Jesucristo se tiene que presentar a sí mismo a su esposa, o sea, a nosotros, limpia, sin mancha, sin arruga, santa. ¿Queremos que Jesucristo venga pronto? Busquemos santidad. Busquemos santidad. Vamos a leer desde el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros,
y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Es importante dejar que Dios nos guíe para su santidad. El Señor está esperando. Hermanos, ya es momento, en serio, de que actuemos como Dios quiere que actuemos. Ya no es venir a la iglesia para, cumplir. Ya es cada uno saber que somos siervos de Cristo y que cada uno de nosotros está llamado para su obra y que cada uno de nosotros se tiene que meter en la palabra para tener sabiduría y para poder refutar a los que están allá afuera y que cada uno de nosotros tiene que ser lleno del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo para tener poder, que cada uno de nosotros está llamado. La palabra dice que nos llamó por nuestro nombre. No dijo, y los de la iglesia, por nuestro nombre. Dijo Alicia, Itzia, Armando. Nos llamó a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un pacto con Jesucristo. Nos salvó a nosotros. Dios es un Dios personal. Dios se ha comprometido a guiarnos a nosotros. Dios se ha comprometido a pastorearnos. Dios se ha comprometido a limpiarme, a sanarme, a santificarme, a mí, Alejandro, y a ustedes también. Y yo dependo de Él. Yo no tengo que depender de otros. Ustedes dependen de Él directamente, hermanos. Nos apoyamos aquí, somos un cuerpo, pero cada quien va a dar cuentas delante de Dios. Cuando estemos delante de Dios, voy a dar cuentas yo, Alejandro. ¿Sí? Incluso voy a dar cuentas de lo que prediqué a ustedes. ¿Sí? Y no, es que mira, que te diga Él que no. Tú vas a dar cuentas por ti mismo. Por eso cada uno de nosotros ya tiene que crecer. Ya dejando de tomar la leche. Ya tenemos que crecer. Tenemos que santificarnos. Cristo está esperando una iglesia santa. Cristo viene pronto. Nunca he estado más cerca que hoy. Estas épocas, todas las señales se están cumpliendo, hermanos. Una sola moneda, las criptomonedas, la ONU, el que va a tomar todo el control, las guerras, los rumores de guerras, los volcanes, los terremotos, las enfermedades, las plagas. Cristo viene y está buscando a su iglesia santa. Tenemos que caminar en santificación. Tenemos que crecer en ella. Y estos son 7 puntos que tenemos que llevar día a día. Todos los días son una batalla. Todos los días. Pero sabemos en qué estamos sustentados, en Cristo. Y entre más tiempo pasemos con Él, más ligeros nos vamos a sentir para poder hacer su voluntad. Efesios capítulo 4. El versículo 22 al 32, escuchen. Es como en cierta forma un tipo de resumen. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, las groserías, ni maledicencias, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta de ese tipo de resumen? Pon tu vida a la palabra, que tu vida se amolde a la palabra de Dios. La palabra no se va a amoldar a tu vida. Tu vida es la que se tiene que amoldar a lo que está aquí escrito. Hermanos, ¿toma tiempo? Sí, pero toma anhelo, toma más amor a Dios el querer lograrlo que el tiempo. Para Dios un día son 1000 años, y 1000 años son un día. ¿Quieres ser santo? Anhélalo. Pídele, Señor, entiende que sí, que Él es santo y que solo podemos estar frente a Él los que somos santos. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, ¿te sientes caído, derrotado, porque no has podido hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Humíllate y descansa en su misericordia y fidelidad, porque si Él ya te llamó y Él ya te hizo nacer de nuevo, Él ya empezó a formarte y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Él te tiene aquí. Él no va a desamparar las obras de sus manos. ¿Quieres ser santo? Él te va a moldear de tal manera. Nunca te va a dejar. Ese es su objetivo, esa es su voluntad, que te perfecciones. Y necesitamos de Él y sus manos. Él no desamparará. Otra vez, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No lo va a hacer. Él cumplirá en su propósito en nosotros. Y por último, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Uno 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa que ha hecho Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Ponte en las manos del alfarero y déjate moldear, y que su obra se perfeccione en ti. Que seas cada día más santo. ¿Caemos? Sí. Entonces vamos a los pies del trono de la gracia. Pero buscamos santidad. Es momento, en serio, de que crezcamos en la palabra y en el conocimiento de Cristo Jesús. Si no, nos vamos a quedar estancados. Tenemos que profundizar en nuestros corazones, analizarnos, profundizar en la palabra y que el Señor tome cada aspecto de nuestras vidas, en oración, en meditación, en obediencia, en perdón, en dar. Que el Señor nos dé fe. Si yo confío, sé que Él perfeccionará la obra de sus manos.
tengo fe en eso. Tengo fe en su palabra. Entonces, resumen. Oración, fe, meditar en la palabra, obedecer, caminar en el Espíritu, dar y perdonar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos alumbras y nos haces entender a lo que somos llamados. Tú solo eres santo, Señor. No hay santo como tú. Y no podemos estar en tu presencia si no somos tan santos como tú lo fuiste, como tú lo eres. Señor, gracias por Jesucristo, porque Él lo ha tomado en nuestro lugar y nosotros tomamos el suyo. Por eso podemos presentarnos delante de ti el día que muramos, sabiendo que hemos sido santificados en la sangre de Cristo. Pero Señor, enséñanos a reflejar tu santidad en esta tierra. Dios, que aunque estemos rodeados del mundo y de la carne, que podamos sobresalir como hijos tuyos, haciendo lo que a ti te agrada. Que vean, Señor, santidad en nosotros. Padre, sabemos que eso te agrada y sabemos que también eso trae muchas almas a tus pies. Dios, enséñanos a crecer como iglesia en santidad. Que no nos quedemos estancados. Quita otra vez, Señor, en el nombre de Cristo, toda religiosidad que pueda haber, todo engaño a sí mismo. No es por obra, Señor, es por Cristo Jesús y su sacrificio. Haznos anhelar santidad, Señor. Dios, a ti la honra, a ti el poder, a ti la gloria. Solo tú eres santo, Señor Jesucristo. Solo tú eres santo, Dios. Y gracias por llamarnos a estar contigo en esa santidad que no merecíamos, que no teníamos acceso, pero tú nos las diste. Señor, que caminemos como tales en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.